Para mí el éxito ha sido siempre el disfrutar de mi trabajo. No mido el éxito con cómo vaya bien la empresa, sino con cómo estemos viviendo los que componemos esa empresa. Que vaya bien o no la empresa no es algo que nosotros podamos controlar. Nosotros podemos controlar en que hagamos bien las cosas, pero luego pueden pasar 1000 cosas. Huimos de una crisis financiera inmobiliaria importante en Miami y digo, me voy a España que se está mejor, y cayó la bomba nuclear en el centro financiero inmobiliario español, ¿no? Lo que me encontré aquí en España es que la gente no sabía vender. Era todo muy de, bueno, me voy a ir a comer con uno, a ver si ¿Que te vas a ir a comer? Pues eso es muy ineficiente. Te vas a perder 2 horas, tío. Yo en 2 horas te hago 100 llamadas. ¿Cuáles son las principales cualidades, ¿no?, de un buen vendedor? Quizás la primera, el saber comunicar. Si tú haces 150 llamadas porque es lo que has puesto en tu proceso y ese día no vendes nada, vete a tu casa tranquilo, igual de feliz que si hubieras vendido 50 proyectos, ¿no? Productos. Tienes que fiarte en el proceso, porque si te fías solo en los resultados, te hundes. Y eso no es sostenible en el tiempo, porque te pasa factura, ¿no? Y si en un plazo razonable de tiempo ves que el resultado no está acompañando según las métricas que te has marcado en el funnel, pues entras a ver el funnel y dices, ¿dónde estoy fallando? Los mejores ventas son los que... Pues bienvenidos una semana más al podcast de Nova, el podcast donde contamos las historias detrás del mejor talento. Mi nombre es Ramón Rodríguez, soy CEO y cofundador de Nova, y hoy tengo conmigo el placer de tener a Diego Bestart, CEO y cofundador de Urbanitae. Para todos aquellos de vosotros que os interese el mundo del real estate, la inversión personal o el emprendimiento, tenemos por delante un podcast brutal. Así que nada, oye Diego, muchísimas gracias por estar aquí, bienvenido. Un placer, Ramón, encantado de estar aquí y nada, vamos a charlar un ratillo. Has cogido la silla en la que comentábamos antes, ¿no? Hemos tenido ya otros 2 podcasts del mundo fintech, ¿no? Con 2 amigos y conocidos tuyos como Ramiro y como François, sí. Que creo que Ramiro fue el que nos recomendó que te invitáramos, así que oye, es un lujazo tenerte aquí. Yo creo que la gente os conoce ya, pero para que el que no os conozca brevemente, oye, haznos un resumen de 2 minutos de tu experiencia y de qué es Urbanitae. Bueno, pues de mi experiencia particular o... Sí, experiencia personal así, recorrido Genial. Breve para dar contexto y luego, oye, en breve, ¿qué es Urbanitae? Perfecto. Para el que se lo haya perdido? Pues a mí cuando me preguntan tú qué eres o a qué te dedicas, yo siempre digo que me dedico a vender. Siempre me he considerado a nivel profesional una persona de ventas. Y quizás por de dónde me he criado, ¿no? Yo nací aquí en España, nací aquí en Madrid. Con 9 añitos nos fuimos toda la familia a vivir a Estados Unidos y prácticamente viví en Estados Unidos hasta los 24 años, que me casé muy joven. Ahora con la perspectiva que tengo ya 41, digo, madre mía, era un chavalín o un niño. Pero bueno, nos casamos con 24 años mi mujer y yo, nos volvimos a Madrid a vivir y ya llevamos aquí desde entonces, ¿no? Y la verdad es que estoy en el mundo financiero casi de carambola, o sea, no es algo que yo planificara ni mucho menos. De hecho, estuve a punto de entrar a estudiar ingeniería informática, pero por aquel entonces, hablamos del año 2001, creo que fue cuando terminé el high school y entré en la universidad. Yo vi que todo el mundo se estaba apuntando a esto de ingeniería informática, todo el mundo quería ser programador y dije, esto... hay tanta gente que quiere ser programador que seguro que cuando salgamos de la carrera no hay trabajo para todos. Fíjate tú el visionario que fui, ¿no? Cuando luego todo ha crecido exponencialmente. Pero bueno, me decidí por business, estudié, hice un double major, estudié International Business y Management en la Universidad de Florida, con la intención de decir, mira, yo como no sé muy bien qué quiero hacer, si estudio empresariales o dirección de empresas, pues algo saldrá, ¿no? Y bueno, pues empecé mi carrera profesional mucho antes de terminar la carrera. Yo como en Estados Unidos empecé a trabajar muy joven, yo empecé a trabajar con 14 añitos y la verdad es que no he parado desde entonces, ¿no? Pero bueno, mi primer trabajo real fue de planificador financiero en una entidad financiera americana en la que ayudábamos a las familias a entender sus finanzas mejor y a planificar sus finanzas, ¿no? Y esta figura de la planificación financiera en España y en Europa es difícil encontrarla, ¿no? Porque aquí, pues el que tiene un planificador financiero es que es millonario. El patrimonio, sí. Sí, claro, yo tengo un gestor de patrimonios, ¿no? Y para hablar de la palabra patrimonio, y en vez de ahorrillos, quiere decir que tienes patrimonio, tienes pasta, ¿no? Y lo que me gustó mucho y lo que aprendí desde el principio es que las finanzas tiene que ser algo de andar por casa. Es que, de hecho, las reuniones que hacía yo con 20 y pocos años, cuando me sentaba con la gente para planificar sus finanzas, eran lo que llamamos kitchen table appointments. Es decir, nos metíamos en la cocina de la gente, nos sentábamos en su mesa por la noche cuando habían vuelto del curro y les ayudábamos a planificar esas finanzas, ¿no? Cosas desde, oye, ¿qué seguros necesitas? Si te pasa algo mañana, ¿qué va a pasar con tus críos y con tu familia? Y vamos a asegurar que eso no, si pasa algo, estés cubierto. ¿Qué deudas tienes? Vamos a optimizar esa deuda para liquidarla lo antes posible y cómo ahorramos para tu jubilación o para que los niños vayan a la universidad o lo que sea, ¿no?
Entonces, bueno, pues eso, empecé haciéndolo en mi segundo año de carrera y estuve un tiempo después de la carrera también. Luego ya te dedicaste a eso, ¿no? Y luego vuelves a España, haces Mundo Seguros, ¿no? Que montas un broker y Sí. luego ya empiezas a emprender, ¿no? Eso es, nos volvemos a España en el 2008. Huimos de una crisis financiera inmobiliaria importante en Miami y digo, me voy a España que se está mejor. Para caer a otra, y ¿no? cayó la bomba nuclear en el centro financiero inmobiliario español, ¿no? Pero bueno, nos venimos en el 2008, empecé mi carrera en banca privada, pero rápidamente emigré y monté una correduría de seguros. Entonces me puse a vender seguros. A ver, yo había aprendido a vender en Estados Unidos. Entonces lo que me encontré aquí en España es que la gente no sabía vender. Era todo muy de, bueno, me voy a ir a comer con uno, a ver si le... ¿Que te vas a ir a comer? Pero si eso es muy ineficiente. O sea, vas a perder 2 horas, tío. Yo en 2 horas te hago 100 llamadas. Y esas 100 llamadas te aseguro que es algo, no sé si 2 o 3 clientes, pero casi. Entonces era muy mentalidad americana del cuchillo en los dientes y ponerme a vender. Y me puse a vender seguros y la verdad es que pues fue relativamente bien. Logré montar una cartera bastante buena y estuve muy bien. Estuve ahí 5 o 6 añitos, pero la verdad es que estaba un poco aburrido. Era muy joven, tenía ya una cartera de seguros establecida, iba creciendo todos los años, pero tenía muchas ganas de hacer otras cosas, ¿no? Entonces, en el 2014 se me plantea la posibilidad o la oportunidad de unirme a Rocket Internet y montar una startup nueva que se llama SpotCap, que era de financiación a pymes, de dar financiación de circulante a pymes utilizando un sistema tecnológico de lectura de las cuentas bancarias para analizar el riesgo crediticio de las pymes y poder darles esta línea de crédito rápido, ¿no? Y la verdad es que fue mi primera entrada en el mundo de las startups como tal. Mi primera entrada en el mundo del Venture Capital, entender lo que es levantar rondas. Y además esto fue a lo grande, ¿no? Luego iremos a ello, pero fue Sí. a lo Rocket, ¿no? Sí, a los Rockets. Yo recuerdo, todavía lo veo. Hay un artículo que salió en La Expansión, o no me acuerdo exactamente en qué fuente, cuando levantamos la segunda ronda de 30 y pico millones de euros, que claro, eso en España era impensable, ¿no? Y como éramos una empresa que estábamos en Berlín, pero nuestro primer país de lanzamiento fue España, pues fue muy llamativo aquí y nos llamaban, ¿no? Y esto de has levantado 30 y pico millones de ronda, esto es una locura, tal. Para mí, como yo no había venido de haber montado una startup pequeñita con seed money y luego Series A, Series B, o sea, no había pasado por ese proceso y había entrado directamente al mundo Rocket, que es una locura a nivel de capital levantado y velocidad, pues tampoco sabía que era tan excepcional. Luego ya con la perspectiva lo miro para atrás y digo, joder, claro, en primera ronda levantar 12 kilos y medio es una barbaridad, ¿no? Pero bueno, eso lo montamos en el 14 y en el 17, con un poco un cambio de las condiciones de mercado, de financiación y tal y cual, decido finalmente desvincularme de SpotCap y montar Urbanitae. Y aquí estamos hoy con Urbanitae. Oye, pues para el que no se haya enterado, cuéntanos qué es Urbanitae. Bueno, pues Urbanitae es una plataforma de inversión inmobiliaria que lo que hace es permitir que cualquiera invierta en activos inmobiliarios con cantidades pequeñas de dinero y activos inmobiliarios que normalmente están fuera de nuestro alcance, ¿no? Conceptualmente, yo lo cuento de lo típico que vas caminando por la calle y ves una torre o un edificio y un cartel que pone comprado por, y normalmente son palabras que suenan a inglés o americano o alemán, ¿no? ¿Y quién estará detrás de estos edificios? ¿Quién estará detrás de estas grandes inversiones? Y esto no me va a llegar en la vida. O sea, aunque yo tenga la suerte de tener dinero ahorrado, si me meto en Idealista no voy a encontrar este edificio o las mejores oportunidades no van a llegarme, ¿no? Entonces, bueno, pues conceptualmente vamos a utilizar las nuevas tecnologías, vamos a utilizar el formato de crowdfunding, que es un formato regulado y que ya está establecido, y a través del crowdfunding juntamos a muchos inversores para, entre todos, ganar suficiente músculo financiero para poder invertir. Y invertir como lo hacen los profesionales, es decir, juntarnos entre todos, la unión hace la fuerza y ser lo suficientemente fuerte entre muchos pequeñajos para poder competir en las grandes ligas de la inversión inmobiliaria. Y eso por el lado de la inversión, por el lado que es el lado de la demanda de nuestro marketplace. El lado del supply, que sería el activo inmobiliario, la idea era crearle una fuente de financiación alternativa al sector promotor. Financiación alternativa, véase, fuente no bancaria. Cuando un promotor necesita capital, ya sea en deuda o en equity, puede acudir a nuestra plataforma, que tiene miles y miles y miles de pequeños inversores, y solicitarnos el capital para acompañarle o para financiarle un proyecto. Y eso es lo que hace Urbanitae. Montamos en el 17, abrimos la plataforma en el 19, ya con la autorización de CNMV para empezar a operar, y desde entonces hemos financiado más de 300 millones de euros en más de 150 proyectos inmobiliarios por toda España. Y toco madera y lo digo con mucho orgullo, no hemos perdido capital en ningún proyecto hasta la fecha, todos han sido rentables, algunos más que otros, obviamente, pero bueno, tenemos un track record muy, muy bueno ahora mismo, que yo creo que hay pocas entidades que puedan decirlo.
Pues son 150 operaciones, más o menos. Estamos ya en 156 o 157. 300 millones de euros, es decir, unos 2 millones de media. Sí, de media son 2 millones y pico. Empezamos con proyectos muy pequeñitos. Claro. El primer proyecto que hicimos fueron 200.000 euros y tardamos 2 meses en levantar el capital. Esta semana vamos a sacar un proyecto de 5 millones, un proyecto de 4 millones y un proyecto de 2. Y los 3 proyectos probablemente se financien en menos de 10 minutos. O sea que, bueno, desde esos primeros 200... ahora mismo hay como desde que sale ahora mismo un proyecto en Urbanita hay tortas, ¿no? O sea, que la gente se pone alarmas para saber, oye, ya salió el proyecto, meto la pasta. Sí, a ver, habitualmente, y la tónica que hemos vivido en los últimos años, la tónica general ha sido esa, de tener una demanda que es muy superior a la oferta que tenemos, ¿no? También por varias razones. Nosotros somos muy conservadores a la hora de tomar decisiones de inversión y en parte esa es en parte y en gran parte es la razón de que no hayamos perdido capital en ningún proyecto, porque hemos tenido proyectos que han tenido complicaciones, pero al final pues se ha estudiado también y se ha atado también que ha podido salvar y por lo menos dar algo de rentabilidad, ¿no? Pero somos muy cautelosos y muy conservadores a la hora de analizar los riesgos y entonces producimos poco producto. Todo lo que nos llega, o sea, en comité, que tenemos el comité de inversión los lunes, ayer tuvimos un comité, y no te exagero si te digo que llegó a comité 20 y pico operaciones, salieron 2 aprobadas. Y de esas 20 y pico igual hemos estudiado 100 antes de que lleguen esas 20, ¿no? O sea que somos muy conservadores y publicamos pocas cosas muy buenas. Entonces, bueno, hay mucha demanda y normalmente se agolpa y se financian las cosas en segundos. Ahora vamos al detalle de cómo generas los dos lados del marketplace, ¿no? Pero por entender los economics, ¿no? Tú tienes una parte de equity y una parte de deuda, ¿no? ¿Cómo de grandes es cada una, ¿no? Y cómo de importantes son para vuestro negocio. Bueno, para que los que nos escuchan, si no conocen Urbanitae o el mundo de la inversión, que entiendan, y a mí me gusta bajar siempre todo a tierra, ¿no? Y tomando un poco el testigo de lo que hablábamos antes de que aprendí de recién o antes de salir de la universidad. Las finanzas no tienen por qué ser algo muy complicado. El equity es lo que se ha hecho toda la vida con 3 amigos o 2 familiares, es decir, juntarnos entre 3 y comprarnos algo, y tú pones 50, yo pongo 80 y este que está forrado pone 200. Pues cada uno tiene ese porcentaje. Y lo que hacemos es juntarnos y comprarnos un piso, ¿no? O un activo, lo que sea. Pues eso que se ha hecho toda la vida lo hacemos con miles de personas. Y esos son los proyectos de equity, en los que tú eres propietario de un porcentaje de un activo inmobiliario. Con lo cual, tú ahí tienes el riesgo que tienes en tu porcentaje y tienes las ganancias que tienes en tu porcentaje. Si todo va muy bien y vendemos ese piso por lo que queremos venderlo, pues oye, nos repartimos en la proporción que hemos aportado cada uno. Si todo va mal y ese piso cuesta más reformarlo y lo vendemos por menos, pues si no ganamos pasta o incluso perdemos capital, perdemos en la proporción en que hemos aportado cada uno. Eso es equity. Deuda, como el nombre implica, es lo mismo, nos juntamos entre 3 o 3.000 y le damos una financiación a un promotor con un tipo de interés y un plazo. El tipo de interés normalmente está entre el 10 y el 12%, los plazos suelen estar entre 12 y 24 meses para los casos de deuda y luego en la deuda lo que hay que preguntarse es, oye, ¿qué hay detrás de esta deuda? ¿Qué me garantiza que si este tío no me paga voy a poder recuperar mi capital? Pues el colateral. ¿No? El colateral, correcto. Y en este caso, pues siempre es inmobiliario, siempre es garantía hipotecaria, que es la mayor garantía que podemos tener en inmuebles. Al igual que cuando el banco te da una hipoteca y te presta el 80% del coste activo, de... ¿no? Es el propio edificio, si el promotor lo construye y no te puede pagar la deuda, pues vosotros como deudores os quedáis... Eso es. Se ejecuta la garantía, que es una garantía hipotecaria, y lo que hace es pasarte el control de esa garantía, de ese inmueble, para poder venderlo y recuperar tu capital. Entonces aquí lo importante es qué garantía hay detrás y cuánto vale esa garantía. En el mundo financiero lo llamamos el loan to value. Esto lo va a entender cualquiera que haya ido al banco o todo el que quiera comprarse una casa sabe que el banco te financia hasta el 80% del valor de la casa, ¿no? Si yo me quiero comprar una casa de 100.000 euros, el banco me va a dar 80.000 y el resto tengo que ponerlo yo. Bueno, pues el loan to value de esa operación es el 80%. ¿Vale? El valor la financiación que te están dando sobre el valor total es el 80%. Nosotros somos más conservadores que la banca, en este caso, y normalmente nos quedamos en loan to values del 60%. Esto quiere decir que por cada 1.000.000 de euros que prestamos hay una garantía que supera en al menos un 40% ese valor, ¿no? Y ese equity lo pone o el promotor, quizá lo puede poner el promotor con vosotros mismos de equity, ¿no? Con otros inversores que quieran entrar en equity. Bueno, ¿no? ahí, mira, ahora que lo comentas, nosotros tenemos muchas operaciones de equity. Volviendo a tu pregunta de cuánto hacemos en cada lado, estamos más o menos al 50%. Vale. 50% proyectos de equity, 50% proyectos de deuda. Aunque se nos conoce mucho por el equity porque hay pocas entidades en España que hagan lo que hacemos nosotros en equity. Y ahora si quieres hablamos de por qué, porque tiene miga, pero... a lo que comentas de yo podría financiar el equity, es decir, las partes que no son financiables con deuda,
por ejemplo, son la compra del suelo. La compra del suelo el banco no la financia. Hay que poner dinero y comprarte el suelo. Y luego podría hacer la deuda, ¿no? Para construir, por ejemplo. Pero ahí tenemos un conflicto de interés enorme, ¿no? ¿A quién represento? ¿A mis inversores que han entrado en la deuda o a mis inversores que han entrado en el equity? Con lo cual, ahí no hacemos la doble jugada de entrar en equity y deuda, aunque nos dejemos mucho negocio por el camino, pero no lo hacemos porque tenemos un conflicto importante, ¿no? Y ahí tenemos que ser súper pulcros. Pero bueno. Tú tienes 50-50 más o menos, ¿no? Entonces, por lo que decías, hay una TIR entre el 10 y el 12, ¿no? De la deuda. No sé qué tasa de default hay. Cero. Cero por ahora. No tenemos defaults. O sea que por ahora todo siempre se ha devuelto y por lo tanto la TIR es la propia tasa de interés, ¿no? Porque no ha habido que... Eso es. De hecho, incluso la TIR ha aumentado un poquito porque habitualmente en proyectos del pasado los promotores nos han devuelto el capital antes de tiempo pagando la totalidad del interés. Con lo cual la TIR ha tendido a ser superior a la estimada en los proyectos de deuda. Y luego tenemos los proyectos de equity, que estos, o sea, es el ADN de Urbanitae. Nosotros empezamos como una plataforma de equity y hemos ampliado a cubrir deuda también. El equity ha dado tradicionalmente alrededor de un 17% de rentabilidad. Y digo histórico. En Urbanitae. Dicho lo cual, la gente, claro, tú cuando hablas con inversores que ya tienen algo de trayectoria, ven eso y dicen, estaría asumiendo un riesgo del carajo, ¿no? Porque es una rentabilidad muy alta. Hablamos de TIR, o sea, que rentabilidad anualizada. Y la verdad es que mi mejor manera de explicarlo es la siguiente. Tú cuando inviertes en proyectos de equity, sobre todo de promoción de obra nueva, que es el core de lo que hacemos nosotros, no estás invirtiendo en inmobiliario como tal. O sea, el subyacente lo que estás creando es un inmueble, pero no es inversión inmobiliaria clásica. Lo que estás haciendo es invertir en una actividad económica que es la promoción inmobiliaria. Y al igual que tú vas a trabajar por las mañanas y te vuelves a tu casa por la tarde y a final de mes te llega una nómina, la empresa para la que trabajas tiene márgenes por su labor, actividad comercial que haga o actividad profesional. La promoción inmobiliaria tiene márgenes, porque el promotor tiene que pagarse su nómina, tiene que pagar a sus empleados y le tiene que quedar algo de margen a la empresa para que sea rentable. Entonces, esos márgenes de promoción inmobiliaria al equity tradicionalmente se busca entre un 15 y un 20%, incluso más. Entonces, conseguir 17% es la puñetera media de lo que da la promoción inmobiliaria. Que es muy superior a la TIR que te da el alquiler de un piso, que es lo que te comparan, ¿no? Que es un 5, un 7, ¿no? Entonces la gente dice, joder, pero si yo en realidad... hablamos de neto siempre, porque hay mucha gente que me dice, bueno, yo consigo un 12% de rentabilidad en mi piso alquilado. Digo, ¿estás seguro? ¿Cuánto pagas de comunidad de propietarios? ¿Cuánto pagas de seguros? ¿Cuánto pagas de IBI? ¿Cuánto pagas al final de intereses sobre las ganancias de ese alquiler? Si lo bajas a tierra... Los pisos alquilados normalmente te dan entre un 5 y un 7% y ya es mucho, ¿eh? Hablando de cosas pequeñitas no escalables. Lo puedes apalancar, ¿no? Esa sería la única lo forma puedes apalancar y potencias la rentabilidad, correcto. De subirla a lo que tú tienes. Eso es, que ahí siempre está el play de apalancar mucho, ir comprando pisos que se pagan ellos solos con los alquileres, ¿no? Pero bueno, sin entrar en ese o sea, si tú y yo salimos ahora mismo a la calle y cogemos al primer peatón que pase por ahí y le decimos, explícame lo que es la inversión inmobiliaria, te va a decir, pues juntar pasta y comprarme un piso y ponerlo en alquiler. Eso es lo que tiene la gente en mente, ¿no? Y esa inversión inmobiliaria es verdad que te da pues entre ese 5 y ese 7%, que nosotros también hacemos. O sea, nosotros tenemos 3 productos en realidad. Tenemos, en el lado más conservador, producto de rentas. Nosotros no hacemos casas, pero sí hacemos pues invertir como lo hacen los profesionales. ¿Qué hacen los family offices? ¿Qué hacen los profesionales? Normalmente compran activos prime en zonas prime comerciales. Por ejemplo, hicimos la sede de Chanel aquí en Madrid, la hemos comprado entre 1.000 y pico inversores pequeñajos. Joder, eso es de family office. Entonces tenemos la sede de Chanel, que es un local comercial en el barrio de Salamanca, alquilado. Tenemos varios supermercados, tenemos activos comerciales que te generan alquileres con marcas grandes. Y eso pues te da un 5,5, un 6% neto. Luego, si subes a más riesgo, más rentabilidad, tienes la deuda, 10-12%, y luego el equity, que te da rentabilidades superiores al 15% en objetivo. ¿Y ese primer producto es pequeño contra los otros dos? Sí, ese primer producto es alrededor de un 5%. 5%. ¿Sabéis que como 15 millones de los 300 puedan ir? ¿No? Un pelín más, sí. Y es más pequeño principalmente porque, bueno, hay varias razones, ¿no? Pero los plazos son más largos y nuestro inversor, la verdad es que lo que más le atrae es el corto plazo. Que yo creo que es un error, sinceramente, pero bueno, le atrae mucho el corto plazo y las cosas de corto plazo son muy atractivas. Y segundo, es verdad que en la actual situación de tipos de interés como están, hay productos muy conservadores, que no son inmobiliarios, que te pueden dar esa rentabilidad con incluso menos riesgo. Pero bueno, esto es momentáneo. Hace 2 años, hace 3 años, se vendían activos inmobiliarios alquilados a una yield, a una rentabilidad del 2%. O sea, la gente se compraba un local comercial alquilado
que le dieran una rentabilidad del 2%. Hoy por hoy nadie hace eso. Trade Republic, ¿no? Creo que te dan 4, me parece. Fíjate, eso es. O Revolut o cualquiera, ¿no? Sí. Te dan 4 ya. Vale, entendido un poco el economics, digamos, de la inversión. ¿Cómo ganáis luego dinero vosotros? Entiendo que de esos retornos vosotros os cogéis una parte o de las transacciones. ¿Cómo funciona luego el modelo? Mira, aquí hay un concepto que en el mundo de los marketplaces se llama el take rate, que es la comisión que cobra la plataforma. Nosotros somos una plataforma que está entre medias de la inversión, es decir, el demand, la demanda de inversión, y el supply, que es el inmueble. Entonces nosotros cobramos por gestionar y levantar esos fondos. Y cobramos un fee que está entre el 5 y el 6% más o menos. Entonces, si levantamos 100 kilos, pues cobramos 5 millones de euros en comisiones. Ese es vuestro take rate, sí, independiente de la rentabilidad, simplemente que vosotros decís, oye, somos buenos eligiendo y sí, lo normal será que te dé buena rentabilidad, pero te tienes que fiar, ¿no?, de nosotros. Bueno, básicamente te tienes que fiar del promotor y del proyecto, más que de nosotros. Y en parte, a mí me preguntan mucho, sobre todo hay muchos inversores que dicen, oye, Diego, ¿y no tiene sentido que tengáis vosotros un carry? O sea, que os llevéis... por explicarlo, que os llevéis una comisión a éxito si el proyecto va muy bien. Inicialmente, esto es una conversación que tuvimos con CNMV y no era para nada obvio, y CNMV era reacia a permitir que las plataformas nos lucráramos si el proyecto iba bien, por una razón, porque CNMV lo que exige es que las plataformas sean independientes tanto del lado del supply como del lado del demand, y que nosotros nos dediquemos a filtrar y a poner en contacto. Entonces, si tú tiras de ese hilo y llevas a su máxima, ¿por qué tiene Urbanitae que cobrar más si el proyecto va bien? Si en realidad el mérito de que el proyecto vaya bien no es mío, es del promotor que ha hecho el trabajo de que vaya bien ese proyecto y del inversor que se ha fiado de que ese proyecto vaya bien y ha puesto su dinero. Entonces, no tiene sentido que yo meta la mano en el bote en ese momento y diga, como ha ido muy bien, para mí. Entonces, bueno, está también el argumento de, ya Diego, pero entonces alinea mucho el interés de la plataforma con el de los inversores. Bueno, o no. Puede darse el caso de que en mi comité de riesgos digamos, oye, como si yo sé que este proyecto va a dar un 20 de TIR, voy a publicar en la plataforma que esto va a dar un 12 y el resto me lo llevo yo, ¿no? Entonces, bueno, es un debate que tiene miga, y para los que estamos metidos en este mundillo se puede debatir horas, que aburriría mucho a la gente que nos está escuchando, pero bueno, nosotros por ser muy, muy agnósticos, muy, muy asépticos en todo, dijimos, nosotros levantamos el capital y cobramos por levantar el capital. Y luego ya, si el proyecto no va bien, lo pagaremos porque los inversores no volverán y los inversores hablarán mal de Urbanitae y no querrán invertir aquí. Entonces, nosotros pagamos un precio muy alto si un proyecto no va bien, claro, pero no es cuantificable en comisiones. Y digamos que cuando hablábamos de la TIR del 15-20, ¿esa ya es neta de vuestra comisión? Uh-huh. O sea que realmente es superior, sí, claro. Todos los proyectos que publicamos en la plataforma ya tienen nuestro fee incluido dentro. En los proyectos de deuda el fee lo paga el promotor directamente, no lo pagan los inversores, o sea, los inversores se llevan su tipo de interés que sale publicado. El promotor le sale la deuda más bien al 15... Eso es. Bueno, depende del plazo. Bueno, depende de los plazos. Si es un plazo a 24 meses, pues se divide. En deuda es verdad que nuestra comisión es un pelín inferior, suele ser un 4, que viene a ser un 2 anual. Un 2 anual. En proyectos de equity se paga con el equity, lo paga el propio proyecto. ¿Y esto qué quiere decir? Que si el promotor tiene el 40% del equity y los inversores tienen el 60%, pues el fee se divide en esa proporción. Así que está siempre incluido, al igual que el gasto del arquitecto o el gasto de, yo qué sé, pues el que hace los renders o del constructor, pues está el gasto del financiador, que en este caso somos nosotros. Qué bueno. ¿Y cómo hacéis para capturar ambos lados, ¿no? Ahora, yendo un poco a las entrañas del marketplace, que esa siempre la complicación, ¿no? Tú sí, nos explicabas antes muy bien que tienes ahora mismo una demanda latente enorme, ¿no? De mucha gente interesada en sacarle un mayor retorno a sus ahorros con producto de real estate al que quizá no podrían acceder por sus propios medios o no en la misma facilidad y plazos. ¿Cómo habéis hecho para generar esa demanda latente? Porque no es nada obvio, ¿no? Es un negocio muy B2C. Entiendo que los que invierten son particulares en una inmensa mayoría, ¿no? Totalmente. Bueno, pues muy buena pregunta. A ver, los marketplaces son negocios que son muy valiosos, ¿no? Sin ir más allá, pues tienes Amazon. Amazon es un marketplace. Son muy valiosos y una vez que entran en una buena dinámica son muy escalables y funcionan muy bien, pero son jodidamente complicados. Y muy defendibles son, ¿no? Pues tienes efecto de red, ¿no? Eso indirecto en este caso. Eso es. Pero son muy difíciles de montar. ¿Por qué? Porque la dinámica entre los dos lados tienes que curarla mucho, ¿no? Curarla me refiero a cuidar, o sea, a curate, a mantenerla y medirla muy bien. Y lo voy a explicar de una manera que van a entender todo el mundo. Hay mercados o marketplaces que yo considero que son
infinitamente escalables. Por ejemplo, un Wallapop. Es decir, si yo tengo esta taza y la quiero vender, la subo a Wallapop y en el momento en el que la vendo, probablemente me convierta en comprador de Wallapop también. O sea, un lado del marketplace alimenta al otro y son retroalimentados y entonces de repente explotan. BlaBlaCar es otro ejemplo, ¿no? Y la gente de Wallapop no tiene a personas fijándose si la taza está bien o no, o si se vende lo que dicen, ¿no? BlaBlaCar en cierta manera tampoco, ¿no? Machean y punto. Nosotros no somos eso. Con lo cual tenemos que medir muy bien cuánta demanda tenemos y que sea suficiente demanda para cubrir la oferta. Entonces te estás remando de un lado a otro. Y entonces tienes una dinámica en la que de repente te puede llegar a pasar que, oye, no tengo suficientes inversores para financiar un proyecto, pero tampoco tengo proyectos porque no tengo suficientes inversores para financiarlos. Entonces es muy difícil arrancarlo. Nosotros lo que hicimos fue la vía más complicada. Yo creo que hay muchas plataformas de inversión como parecidas a la nuestra que se equivocan pensando que, oye, en el lado de la demanda lo que voy a hacer es buscar a grandes inversores y como tengo grandes inversores, pues ya captar el producto porque ya tengo el efecto llamada del dinero. Eso no ha funcionado. No ha funcionado casi en ninguna. Nosotros fuimos a pico y pala y dijimos, vamos a empezar desde abajo. Vamos a empezar con ticket medio de inversión 3.000 euros. Ese era nuestro objetivo. Y la verdad es que durante los primeros 3 años o 4 eran 3.000 euros casi clavados. O sea, parecía magia, sinceramente. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Pues empezando con un listado de gente que conocíamos y llamándoles y diciéndoles, vamos a publicar este proyecto, te lo cuento, vente a la oficina, conoce al promotor, necesito levantar 200.000 eurillos. Oye, invita a alguien a quien conoces que le pueda interesar, bueno, ya empezar a hacer campañas de marketing, campañas de comunicación, ir captando inversores, hasta que tuviéramos una base suficientemente amplia. Curiosamente, esa estrategia de ir granular y ir poquito a poco con inversores pequeños dio paso a que esto empezara a sonar y se empezaran a acercar inversores no tan pequeños. Pues gente que tiene más capital, gente que quiere invertir tickets de mucho más dinero, incluso family offices que quieren invertir y tienen dentro de su estrategia, nos dicen, oye, quiero invertir X millones de euros este año, ¿no? Fondos de inversión que coinvierten con nosotros habitualmente. Bueno, pues se ha ido dando la amplitud suficiente para poder llegar a ese tipo de inversores que quieren coinvertir y quieren invertir con nosotros y a los que estamos haciendo hueco, ¿no? Pero bueno, esa fue la manera, sinceramente. Al principio casi pico y pala y luego entiendo que habrá también ads o tendréis un... Sí, claro. Tenemos somos muy activos en marketing. Tenemos un equipazo de marketing, yo creo que de los mejores del mundo startupero en España. Te podría poner ejemplos, ¿no? Pues desde un luminoso, que esto fue idea de François, y él mismo me dijo, oye, Diego, los luminosos de Indexa nos han funcionado muy bien, échale un ojo que he sentido y fíjate que la verdad es que tenemos 3 luminosos ahora por España. Luminoso, para el que no sepa lo que es el típico logo que hay encima de un edificio en una zona de una ciudad donde la gente lo pasa viendo, ¿no? Y los que vivan aquí en Madrid habrán visto el que tenemos ahí en Avenida América, en Barcelona y en Valencia también tenemos. Cosas como esas, a ser el patrocinador principal del Fantasma de la Ópera aquí en Madrid, a luego campañas de SEM, tanto principalmente en Google, que es al final el que se lleva gran parte del pastel del mundo marketing, pero también en Meta, todas las fuentes habituales. Y ahí atraer un inversor que os cuesta de media, o sea, ¿cómo se los económicos? Eso es secreto máximo. Vale. Si te lo cuento y vuelvo a la oficina, igual me mata mi director de marketing. Lo que sí te puedo decir que es los unit economics de la empresa, que para mí era bastante importante no perder la cabeza con el gasto, son muy buenos. El inversor habitualmente nos cuesta menos captarlo que lo que nos genera en su primera compra. Así que las economías del negocio son dinero ¿no? A medida que sí, a ver, esto siempre es muy relativo. ¿Cómo lo mides? ¿Qué gastos le asignas a ese coste de captación, etcétera? Esto ya es un tema contable financiero que dormiría al equipo, a los espectadores. Equipo, metes solo los gastos de marketing directos o menos directos. Vale. Correcto. Y entonces eso es como atraes ¿no? la demanda y la oferta, ¿no? Esos proyectos que ahora ya entiendo que os llegarán, ¿no? Porque ya sois muy conocidos y cualquier promotor inmobiliario imagino que os tendrá en cuenta. Sí. Pero ¿cómo hacíais para traer a esos primeros promotores, sobre todo, ¿no? Que entiendo que sean los más complicados? Bueno, pues volviendo a la dinámica del marketplace, ¿no? Y que la demanda tiene que acompañar a la oferta, pero la oferta también tiene que acompañar a la demanda. Lo que vimos rápidamente es que el cuello de botella de Urbanitae iba a ser la oferta, ¿no? En los inmuebles. ¿Por qué? Pues porque teníamos que ser muy selectivos, encontrarlos y seleccionarlos bien, porque el sector promotor en este país no conocía el crowdfunding y no se fiaba del crowdfunding. Lo que nos decían habitualmente es, ¿cómo me garantizas que vas a levantar el dinero? ¿Y qué pasa si me dejas tirado? Porque yo me estoy jugando aquí mucho dinero también y necesito a alguien que me diga la garantía. Entonces ellos estaban acostumbrados a la banca, número uno. Ya sabemos que tienen pozos infinitos de dinero, aunque rara vez lo sueltan con facilidad. Y número dos, fondos de inversión,
que ya tienen un dinero levantado, tienes esa garantía y entonces lo que pasa es que pagas un dinero o un precio muy caro, ¿no?, de los fondos. Y esto de decirles, oye, yo voy a subir un proyecto y ya veremos si se financia, generaba mucha incertidumbre en los promotores y era complicado lograr que los buenos promotores se fiaran de una plataforma de crowdfunding. Y yo creo que en gran parte el éxito de Urbanitae ha sido lograr cambiar esa dinámica, lograr trabajar con las mejores promotoras de España, han trabajado con nosotros. Y eso costó mucho al principio. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Pico y pala otra vez. O sea, vendiendo, yendo a ver promotores, vendiéndoles tu película, diciéndoles, oye, no te lo puedo garantizar, pero tú estate tranquilo que lo vamos a hacer. Mira, esto lo hemos hecho la semana pasada y mira qué bien funcionó. Fíjate de traerme este proyecto, lo vamos a hacer juntos. Y luego, pues el boca a boca entre promotores y estar muy presentes también en el mundo promotor inmobiliario para que la gente sepa que existe esa solución, ¿no? ¿Y ese mundo promotor es sobre todo residencial o también es comercial? Son las dos. Bueno, pues ahora estamos muy activos en ambos. Te diría que mayoritariamente residencial, pero somos absolutamente agnósticos. Es decir, si cambia el mercado inmobiliario y vemos que tiene mucho más sentido enfocarnos en alternativo, por ejemplo, hoteles, co-living, que estamos haciendo mucho de eso ahora mismo, y que residencial pierde fuelle, pues nos iremos al otro lado. Esto es algo que a los fondos les cuesta mucho hacer, porque un fondo, tú al final cuando haces el fundraising del fondo, levantas dinero, tienes una estrategia de inversión. Pero si en medio de la colocación, del deployment de ese capital cambian las tornas, pues te deja fuera de juego. Nosotros podemos cambiar de estrategia de inversión de una semana a otra. Y tenemos esa capacidad. Y luego los inversores deciden dónde invierten y también vemos el pulso inversor que hay y dónde quieran invertir. Y para tú pasar un proyecto y meterlo en la plataforma, ¿no?, digamos de los 100 que encuentras, los 25 que llevas a comité y los 2 que, ¿no?, nos contabas que esta semana habéis llevado ya a la plataforma, ¿cuáles son los checks? Un poco qué cosas miráis. Hay como thresholds, objetivos de rentabilidad, el background del promotor, ¿qué cosas miráis? Pues todo lo que has comentado y más, ¿no? Al final, bueno, lo que hemos aprendido, primero, por contar un poco cómo está estructurado, ¿no?, cómo tomamos las decisiones. Nosotros estamos estructurados como un fondo en este sentido. Tenemos un comité de inversiones que toma las decisiones de inversión. Ese comité está compuesto por los directores de real estate, por mí, por nuestro director de high net worth, y por 2 personas que son ajenas a Urbanitae, que no están en nuestra nómina y que entendemos que nos traen esa, volviendo a ser aséptico, ¿no?, y ser muy independiente a la hora de tomar decisiones. Ellos no tienen presión comercial de publicar proyectos, como puedo tener yo, que tengo un objetivo de negocio. Entonces ellos, si no ven claro un proyecto, no lo pasan. Y nosotros necesitamos unanimidad de voto en nuestro comité de inversiones para publicar un proyecto. Dicho esto, ¿qué miramos? Bueno, lo que hemos aprendido con los más de 150 proyectos que hemos financiado es que lo más importante es el promotor. Es decir, yo prefiero un mal proyecto con un promotor bueno que lo contrario, que un promotor malo con un grandísimo proyecto. Entonces, con la lección aprendida, lo que miramos principalmente y desde el principio es quién es este promotor, qué ha hecho en el pasado, qué reputación tiene en el mercado, qué piensan los bancos de él. Es decir, si entro en equity contigo, que eres el promotor de este proyecto, ¿se va a fiar el banco de luego financiarme la construcción? O sea, hacer todos esos checks de quién es el promotor, quién es la persona, quién es el equipo que hay detrás y cómo van a hacerlo, ¿no? Y a partir de ahí ya empezamos a analizar el propio proyecto. Hacemos una due diligence tanto fiscal como urbanística, como comercial. Contamos con el apoyo de entidades externas a nosotros que nos ayudan a hacer ese estudio. Due diligence viene a ser estudiar un proyecto. Y a partir de ahí, si hay unanimidad en el comité, pues se publica. Y el comité decide si se publica o no se publica con esos, ¿no?, con unos objetivos de rentabilidad y una calidad, digamos, ¿no?, de proyecto mínima, ¿no?, que buscáis. Sí, aquí hay un binomio como en cualquier inversión. Vosotros, ¿no? O sea, vosotros nosotros legalmente no podemos invertir. Claro. Las personas que estamos yo invierto personalmente en todos los proyectos que publicamos en Urbanitae. Pero la gente me dice, oye, avísame cuando haya un buen proyecto. Y yo siempre digo, yo invierto en todos y la misma cantidad. O sea, que no te voy a avisar de que haya un buen proyecto. A mí me encantan todos los que publico, así que invierte en el que más te guste a ti. Diversificas así, ¿no? Sin duda, es la manera. Eso es, mira, cuando a mí me preguntan, oye, dame consejos de cómo invertir, yo no tengo ni idea. Pero hay 2 cosas que sí sé. Uno, hay que entender dónde inviertes. Y esto parece obvio, pero mucha de la gente no lo cumple. Y 2, diversifica tu capital. Ya está. Con esas 2 cosas ya tienes el 80% de la batalla ganada, ¿no? Dicho esto, el binomio riesgo-rentabilidad, bueno, pues uno ya más o menos intuye con la trayectoria que tienes y con la cantidad de proyectos que hemos hecho, cuánto le tienes que pedir a un proyecto según el riesgo que tenga, ¿no? Y ahí es verdad que sería muy difícil cuantificártelo porque no tenemos una fórmula exacta. Pero en esa dinámica del comité y habiendo hecho 160 proyectos casi y habiendo estudiado miles de proyectos ya, pues uno tiene ese know-how que aplica a los proyectos que hacemos. Qué bueno.
Oye, pues súper entendido el negocio, muchas gracias por explicarlo, súper interesante. Un par de preguntas más sobre él y luego me gustaría que fuéramos un poquito a la historia. Decís, ¿no? En vuestra web que sois el líder, ¿no? En España, creo que tenéis el 60%, no sé si es del crowdfunding en general o del equity crowdfunding. Del crowdfunding en general. Del crowdfunding en general. Sí. Y decías que erais de los pocos, ¿no? Que hacíais equity crowdfunding en España. Sí. Cuéntanos, ¿no? Que creo que se nos ha quedado en el tintero eso. Sí, a ver, el equity, volviendo a los inicios que te comentaba, el juntarnos unos cuantos y comprarnos algo juntos y llevarlo a cabo, con un gestor que vaya a llevar a cabo el proyecto, es bastante más complejo que la deuda. Y es bastante más complejo en cómo se estructura, cómo se gestiona el tener 1000 socios en una sociedad que tiene que tomar decisiones de inversión o no, los pactos de socios. Es decir, es un mundo más de private equity en el que las operaciones tienden a ser de muchas decenas de millones de euros. Es decir, la sofisticación de un proyecto de equity nuestro de 1 millón de euros es muy parecida a la sofisticación de un proyecto de 150 millones de euros que haga un gran fondo de inversión o un fondo de private equity. Entonces, muy pocas plataformas entran ahí. ¿Nosotros por qué entramos? Pues porque nuestro ADN viene de ahí. Mi socio Eduardo es un animal del private equity, de los más conocidos en Europa, en España, y siempre lo vimos bastante claro. Ahí hay un gap que no cubre nadie en España. O sea, para proyectos de menos de 10 millones de euros no hay prácticamente nadie invirtiendo en equity. ¿Por qué? Pues yo prefiero darte deuda, cojo una garantía, un tipo de interés y si me pagas bien, si no me pagas, te quito el activo, lo vendo y chao. Pero claro, están dejando un pastel enorme y el mundo promotor necesita ese equity. Los promotores tienen que poner dinero, comprar un suelo a pulmón y tener ese dinero ahí enterrado muchos años. Entonces, pueden a nivel operativo hacer muchas promociones, pero a nivel económico no tienen tanto pulmón económico para enterrar dinero, literalmente en suelos, ¿no? Entonces necesitan ese partner de equity. Y ahí vimos un nicho de negocio y entramos a él. Otras plataformas lo han intentado, pero ven que a nivel operativo es muy complejo, tienes que tener un know-how muy específico, un skill set muy específico, y al final la mayoría, pero no en España, en prácticamente toda Europa, por no decirte la totalidad de las plataformas relevantes, han migrado hacia deuda y solo hacen deuda. Porque es mucho más sencillo. Sí. Y ¿cómo, yendo justo ahora al caso de Eduardo, ¿no? ¿Cómo surge la idea? ¿No? Porque tú venías, oye, pues de una scale-up, que ahora hablaremos un poco más en detalle, ¿no? De Rocket, es decir, crecimiento a la bestia, rondas a la bestia y tal. Y de repente, ¿cómo son esos primeros pasos con Eduardo? Decir, oye, aquí hay una oportunidad, hay un gap sin cubrir y lo cubrimos. Que la historia, por cierto, es muy similar a la de Ramiro. Sí. Que digamos el otro día, que es, oye, empiezan a hablar, ¿no? Oye, ¿por qué la gente invierte en startups Claro. y no invierte en los fondos, que son mucho más diversificados por naturaleza y por lo tanto con expectativas de rentabilidad más segura, ¿no? Menos volátil, y lo montan, ¿no? Pues creo que vuestro caso es muy parecido, ¿no? Sí, a ver, yo ya estaba en el mundo fintech, Eduardo estaba en el mundo de la inversión, de private equity precisamente, y básicamente Eduardo veía que había un montón de oportunidades inmobiliarias muy buenas que no iba a aprovechar él porque no se dedicaba a invertir en inmobiliario y que al público le hubieran encantado poder invertir, ¿no? Y bueno, pues nos conocimos, empezamos a hablar y vimos que había una oportunidad de traer esto al mercado. Vimos lo que se estaba haciendo hasta el momento en crowdfunding inmobiliario y bajo nuestro punto de vista lo estaba haciendo fatal. Pero porque había algo parecido a Urbanita en otros mercados que os inspiraba, Sí. como... Sí, había Cristenta, por ejemplo, sí que existía en otros mercados, claro, ¿no? Cosas muy parecidas. Había algún player en Reino Unido, alguno en Estados Unidos. Aquí en España había alguna plataforma ya funcionando, pero bueno, haciéndolo a nuestro criterio bastante mal, vimos que estaban traccionando. Y el modelo de negocio tenía mucho sentido, ¿no? Entonces dijimos, oye, venga, pues vamos a montar una plataforma de crowdfunding. Solicitamos la licencia CNMV y esto en cuestión de 4 o 6 meses la tendremos. Fueron 2 años. Pero bueno, esa fue un poco la idea, ¿no? Traer la inversión profesional al público general. ¿Y tú ya habías dejado SpotCap? Sí, yo dejé SpotCap a finales del 2016. Bueno, de hecho en diciembre, el 25-26 de diciembre, que me fui de vacaciones 7 días a ver a la familia en Estados Unidos y ya en enero, cuando volví, ya empecé Urbanita en el 2017. Y empezáis él como inversor chairman, ¿no? Y tú full time, ¿no? Sí, yo empecé... O sea, Eduardo al principio fue sobre todo el lead investor, el principal inversor de la compañía, y es verdad que en los últimos año y medio, 2 años, está mucho más involucrado y hemos logrado traerle a la oficina. Y bueno, él siempre lo dice, que a él le encanta Urbanita y lo que hacemos, y la verdad es que está en nuestro comité de inversiones desde siempre. O sea, gran parte del criterio de inversión viene de
de Eduardo y de lo que había hecho anteriormente y cómo ve él el mundo de las inversiones. Y bueno, Eduardo es una de las mejores personas para esto de España, probablemente de Europa. Con lo cual, cuando hablo de que el ADN que tenemos es más de private equity que de inmobiliario, pues hablo sobre todo de lo que ha aportado Eduardo desde el principio, ¿no? Pero es verdad que en los primeros años pues tampoco tenía sentido tener a un tío como Eduardo en la oficina tanto como está hoy. Pero la empresa ha ido escalando, ahora ya somos muchos y estamos muy activos, y es verdad que ahora sí que en los últimos años ha estado mucho más involucrado. ¿Y cómo es la historia de financiación, no? Porque creo que pasaste de un mundo, ¿no? De venir de una historia de, oye, levanto muchas rondas, pongo la compañía en mucho riesgo, ¿no? Levantando tantas rondas tan caras, Sí. ¿no? Creo que tienes ahora otro objetivo en mente, ¿no? De ser una compañía rentable, que quizá no crezca tan... Bueno, estáis creciendo a toda velocidad, pero que quizá no es tan importante para ti, o no lo ha sido en los primeros años crecer tan rápido, sino Sí. ¿no? Pues ser rentable y tener control de tu futuro, ¿no? Y de tu destino. Sí, pues yo cuando entro en SpotCap o entramos a montar SpotCap con Rocket Internet, entramos en primera ronda con 12 millones y medio y en la segunda creo que fueron 30 y pico. ¿Que los ponía el propio Rocket en aquel momento o no? Los ponía Rocket con 2 o 3 fondos habituales que les acompañaban o coinvertían con ellos. Que para ti como emprendedor, no obstante, por contar lo que no lo conozcas, es un modelo un poquito diferente, ¿no? Donde Sí. a ti ya te dan un salario muy alto de base, Eso es. un porcentaje relativamente pequeño, ¿no? ¿Qué tendríais los fundadores? ¿Un 20, un 30? Sí, iba por ahí los porcentajes y bueno, el modelo Rocket es buscar a los que ellos creen que van a ser buenos líderes de un proyecto. Normalmente buscan en consultoría. Los que venís de consultoría sois target para ellos. McKinsey sobre todo, son sus predilectos. Yo no venía ni de consultoría ni era alemán, que esto es muy raro en SpotCap, digo en Rocket. Pero bueno, buscan a 2 o 3 personas que lideren un proyecto y buscan un modelo de negocio que funcione, o aquel entonces, yo no sé cómo están ahora enfocando el negocio, pero un modelo de negocio que funcione muy bien en Estados Unidos y vamos a fusilarlo y traerlo a Europa. Entonces es un play muy agresivo, es levantar mucho dinero, pisar el acelerador muy muy rápido. Si esto funciona, le enchufamos más dinero aún, si no funciona, lo matamos. Entonces, como emprendedor, es una manera relativamente fácil y con un riesgo relativamente acotado de lanzar algo. ¿Por qué? Porque yo no tuve que poner capital propio. Entramos con un sueldo de mercado, un sueldo bastante bueno y con un porcentaje de la empresa que no es muy alto. O algo así, sí, ¿no? por ahí anda, depende del mercado. Un sueldo fenomenal, vamos, para España. Sí, es lo que te pagan en consultoría, ¿no? Cuando eres Correcto. consultor o manager, ese Claro. es el orden de magnitud. Entonces su play es, mira, el dinero no es un problema, lo que es el problema es el equipo y el modelo de negocio. Si tengo un modelo de negocio que está comprobado que funciona en Estados Unidos y ficho a los que yo pienso que van a ser los mejores emprendedores, les lanzo dinero y se buscarán la vida. Entonces es un poco ese modelo, ¿no? Y por eso levantamos tanto dinero y crecimos tan rápido, ¿no? El primer país de lanzamiento fue España. Yo entré en SpotCap como director de ventas para montar el plan de ventas, el go-to-market, y eventualmente me hice cargo de España y vamos a los 3 meses de entrar, me pidieron que me hiciera yo cargo como country manager y managing director de España. Y bueno, pues fue una experiencia brutal. Yo no venía de haber levantado rondas ni nada, ¿no? Y fue una experiencia en la que aprendí muchísimo. Me permitió entrar en el mundo fintech y empezar a trabajar en él. Y me permitió también entender un poco la dinámica de entre levantar dinero, cómo funcionan las rondas, tiene sentido o no la sostenibilidad de un negocio. Y cuando monté Urbanitae yo venía bastante obsesionado con quiero levantar dinero, porque creo que hace falta para montar este marketplace y llegar a una dinámica que funcione, pero quiero levantar la menor cantidad de dinero posible y quiero montar un negocio rentable. Ya había pasado por a mí me parece que en el pasado lo de levantar rondas era casi como un vanity plate. Es decir, he levantado una ronda y salgo en el periódico. ¡Wow! ¡Qué bien le va a la empresa! Ha levantado 20 millones de euros. El éxito era la propia ronda, ¿no? Sí, y para los que ya llevamos un tiempo en esto, te das cuenta que la ronda no es ningún éxito. Es decir, me he tenido que diluir y vender parte de mi empresa para coger dinero. Para sobrevivir Y gastármelo en seguir creciendo. El éxito es no levantar rondas, el éxito es crecer muy bien y no levantar dinero, ¿no? Entonces, bueno, yo esta parte ya la tenía clara porque ya había salido un par de veces en el periódico y ya me daba un poco igual esa parte, ¿no? Entonces, mi intención fue levantar el dinero suficiente para montar esto que tuviera sentido, pero lo menos posible. Y claro, somos una empresa poco rondera, que por un lado es cojonudo, por otro lado pues te saca del círculo del mundo startup de rondas y no estás tan en el punto de mira, ¿no? Pero bueno, Iñaki Arrola lo comenta muchas veces que durante el 2021, que es cuando estaba todo esto en auge, pues Urbanitae era una cosa rara para él, porque era una empresa que estaba creciendo muy bien, pero que no levantaba rondas.
Y entonces a ellos, que al final su play es en las mejores empresas que tenemos en el portfolio, tenemos que meter el mayor número de euros posible, Urbanitae no nos dejó. Y yo le digo, no, Iñaki, no es que no te dejáramos, es que no nos hacía falta, ¿no? Entonces en esos momentos fue complicado porque había mucha presión para seguir creciendo incluso más agresivamente y levantar capital. Luego cuando se da la vuelta y ahora lo que buscan la mayoría de los fondos es empresas rentables o el famoso path to profitability, nosotros ya somos rentables desde hace tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ahora estamos en una posición bastante más cómoda, aunque sinceramente ya lo estábamos porque éramos rentables bastante pronto en el negocio. Bueno, entonces realmente hubo una primera ronda, ¿no? Con Cafan, ¿no? Con Iñaki, sí. Olairon y Yago, ¿no? Arbeloa. Sí, eso es. 800.000 euros. Eso es. La primera ronda fueron 800 y pico mil euros, y poco mil, más bien. Y lideró Cafan con Iñaki a la cabeza y luego nos acompañaron Ander y John con Olairon y Yago con Viriditas. Típica ronda de VC que te diluyes en torno del 20% aprox, sí, ¿no? Más o menos. O sea, las rondas de seed clásicas, una valoración absolutamente basada en el porcentaje que necesita mantener las Venture Capitals. A mí me preguntan, oye, ¿cómo valoras la primera ronda? La valoras en el porcentaje que necesita el Venture Capital tener, que normalmente está entre el 15 y el 20, y el dinero que tú necesitas. Si necesitas 1 millón de euros, pues haz la multiplicación por 5, más o menos, y te sale, ¿no? ¿Y por qué hay empresas que se valoran en 100 kilos en la primera ronda y otras en 2? Pues porque si quieres montar un ChatGPT, igual necesitas levantar 500 millones de euros ahora mismo, o 1.000. Entonces no tiene sentido diluirte en todo, ¿no? Bueno, sí, levantamos una ronda pequeñita que nos llevó a finales del 2019, que levantamos una segunda nota, una nota convertible. Curiosamente, en ese momento... ¿Con los mismos inversores? Con los mismos inversores, o sea, abrimos una rondita y decidimos, oye, mira, vamos a levantar una ronda que sea rápida, porque tampoco es fase, todavía no quiere levantar una serie A más grande. Y dije, vamos a levantar una ronda rápida y facilona, hacemos una nota convertible con los actuales inversores. Así lo cerramos rápido, en febrero del 2020 la tenemos cerrada y esto nos lleva hasta mediados finales del 2020, donde ya levantamos una ronda bien, porque ya tenemos un ciclo completo de año, ¿no? Y si no llegamos a hacer eso, nos hubiera pillado... Quiero decir, la nota convertible la cerramos a principios de febrero del 2020. Es decir, las mascarillas estaban ya empezando a venderse. Y eso nos dio vida durante todo el COVID. Y obviamente escalé mucho hacia atrás, frené las incorporaciones que teníamos previstas y tal y cual hasta que se aclarara un poco el tema, pero levantamos una ronda, vamos, en la línea de salida del COVID. Y luego pues no hemos levantado más capital hasta una última ronda que hicimos en la que entró Antbank en el accionariado. Fue una ronda estratégica y contamos con ellos como socios. Porque probablemente en la época del COVID tu negocio mejorará probablemente, ¿no? O hacia el final del COVID fuera para adelante, ¿no? Y es ahí cuando ya entráis en rentabilidad, más o menos, 2021. Sí. Bueno, nosotros abrimos Urbanitae del público en julio del 19, en febrero del 20 pasa lo que pasa, pero en junio del 20, es decir, cuando ya empezamos a salir con los confinamientos y tal y cual, vimos que el COVID, lejos de hacernos daño, lo que hizo fue potenciar mucho el negocio. Había mucho dinero, ¿no? La gente había ahorrado, macho, ¿no? No sé si te pasaba a ti, pero yo decía, joder, me está sobrando dinero todos los meses. Y te das cuenta de lo que gastamos en vivir, en hacer vida, ¿no? Que dejamos de hacer todos porque estábamos confinados en casa. Entonces todo ese dinero aglutinado en las cuentas pues acabó ayudándonos mucho y es verdad que se potenció mucho. Y ahí, ese verano, fue la primera vez que vimos un proyecto financiarse en segundos. Que esto no es que no nos hubiera ocurrido a nosotros, es que no había ocurrido nunca en la historia del crowdfunding que un proyecto se financiara así de rápido. O sea que sí, el COVID nos potenció bastante. Brutal. La verdad es que la historia es súper inspiradora, o sea que muchas gracias, Diego, por contarla. Vamos un poco a una última parte de aprendizajes más personales. No vamos a poder meternos tanto en tu historia, que también es muy interesante, pero sí que quería resaltar un tema que has comentado al principio, que es que tú te consideras una persona de ventas, ¿no? Y que tu carrera en Estados Unidos pues te ayudó a ello, ¿no? ¿Qué es para ti una persona de venta? ¿Cuáles son las principales cualidades, ¿no? de un buen vendedor? Pues mira, un buen vendedor tiene que tener quizás la primera, el saber comunicar. El saber explicar, saber sintetizar. No hay peor cosa, o va totalmente contra mi estilo de ser y de vender y de actuar en la vida en general, que es complicar mucho todo, dar mucha complejidad a todo para que parezca que es muy sofisticado. Yo creo que lo bonito de un buen ventas es simplificarlo todo al máximo y si la persona que tienes delante quiere indagar un poco más, tener el fondo de armario para poder entrar hasta el fondo si quieres, ¿no? Pero eso, sintetizar y comunicar bien las cosas, yo creo que es el punto número uno. Y luego un buen ventas tiende a ser personas muy organizadas a nivel de montar su funnel, es decir,
hay que ser analítico para poder escalar un proceso de ventas y algo tan sencillo como saber cuántas llamadas tengo que hacer para cerrar X reuniones y cuántas reuniones tengo que hacer para cerrar X número de operaciones y cuánto número de operaciones tengo que cerrar para que esto sea recurrente. O sea, eso que es tan lógico, montar un funnel de ventas, pues mucha gente no lo hace y es desordenada y tampoco sabe sus métricas. Y esa es la gente que se quema mucho en ventas. Es decir, yo siempre lo digo y a la gente que he tenido de ventas, que he tenido la suerte de contratar a bastantes personas y enseñarles y poder acompañarles en su crecimiento a nivel de ventas, siempre les he dicho, mira, tú tienes que tener un proceso en el que te fíes 100%. Y ese proceso está basado en los números, en el funnel que tienes. Si tú haces 150 llamadas porque es lo que has puesto en tu proceso y ese día no vendes nada, vete a tu casa tranquilo, igual de feliz que si hubieras vendido 50 proyectos, ¿no? Productos. O sea, tienes que fiarte en el proceso, porque si te fías solo en los resultados, te hundes. Un día te vienes súper arriba porque has vendido, otro día te vienes súper abajo porque no has vendido, y eso no es sostenible en el tiempo porque te pasa factura, ¿no? Entonces, los mejores ventas son los que son muy consistentes, tienen un proceso y un funnel muy bien definido y van tuiqueando o adaptando ese proceso o ese funnel a cómo van viendo los resultados. Pero es gente muy metódica, muy, muy consistente y sobre todo también muy capaz de comunicar. Se ve en tu perfil claramente que eres muy bueno sintetizando, ¿no? Que explicas de forma muy fácil conceptos que no son, ¿no? Nos los has explicado en el podcast. Pues oye, toda esa inversión la explicas como dices, ¿no? Como eres un buen ventas, lo simplificas tú mismo muy bien y lo sintetizas muy bien. Tú decías que esto lo has aprendido en Estados Unidos. ¿Cómo has aprendido esto? O sea, a ti realmente, ¿cómo se aprende estas dos skills que has mencionado, ¿no? Esa parte de comunicar de forma sintética y clara un concepto complicado y ese orden y ese rigor y ese fiarse del proceso, ¿cómo los aprendes tú en Estados Unidos? Bueno, yo lo aprendí vendiendo. Yo empecé mi carrera en Estados Unidos, como te comentaba antes, haciendo planificación financiera, que suena algo muy técnico, muy de Excel, muy de planes y de tal, pero en realidad era sentarte con la gente y lograr sentarte con la gente. O sea, mi labor era 90% lograr sentarme con alguien para que me escuchara, intentar venderle lo que le iba a vender, y luego el 10% de estructurar el plan y venderlo, ¿no? Entonces era un proceso muy de hablar con gente, de convencer a gente, de estar llamando todo el puñetero día y buscando clientes. Y luego en los seguros era 100% eso. Era 100% estar llamando. Yo hacía más de 150 llamadas diarias todos los días, de lunes a viernes, todos los días. Tuviera más clientes o no. Incluso cuando tenía más clientes decía, no me olvide de hacer llamada fría porque eso es lo que me va a mantener estable en la producción, ¿no? Entonces, yo no lo aprendí leyendo libros, no lo aprendí teniendo un gran mentor, es decir, yo lo aprendí saliendo a vender en el mercado y sobre todo vendiendo seguros. Ahí eso es la mejor mili, ¿no? Como aquel que dice. Y luego lo de la estructura y ser muy estructurado y creerme el proceso. Luego he leído que hay muchas teorías que hablan de ello y lo han desarrollado, ¿no? Pero yo no me había leído nunca nada. Eso predictable revenue, ¿no? Justo. Pues yo todo eso no me lo había leído. Yo lo que sabía era, joder, yo no puedo tener estos ups and downs. Yo soy una persona que emocionalmente tiendo a estar bastante estable. Y lo logro gracias a eso, a fiarme de los procesos. Yo, por ejemplo, ahora como CEO de una empresa que está creciendo mucho, tengo que tomar decisiones todos los días. Entonces yo no puedo estar obsesionado con si la decisión que he tomado es la correcta o no. En lo que me obsesiona es cómo tomo esa decisión. Si el proceso de la toma de decisión es correcto y me fío de él, los resultados vendrán o no. Llegarán, ¿no? Pero uno no puede estar constantemente diciendo, joder, tenía que haber tomado otra decisión o tenía que haberlo hecho de otra manera. Tú vas adaptando tu manera de tomar decisiones, pero yo me fío de mi manera de tomar decisiones. Al igual que me fiaba de mi proceso de ventas. Y si te fías de eso, te puedes ir a dormir tranquilo por la noche, que el resultado vendrá. Eso es la clave para ti, ¿no? Para el ventas que se quema, ¿no? Y para tener esa resiliencia que siempre hace falta en el mundo emprendedor y el mundo ventas, porque recibes muchos nos, es fiarte del proceso, ¿no? Es saber que si tu proceso y tus números están bien hechos, claro, por estadística, ¿no? Tarde o temprano llegarán los resultados, ¿no? Ahí está la clave. Y si en un plazo razonable de tiempo ves que el resultado no está acompañando según las métricas que te has marcado en el funnel, pues entras a ver el funnel y dices, ¿dónde estoy fallando? El target igual no es el correcto, o el pitch que estoy haciendo no es el correcto, o el producto no es muy bueno. Vamos a adaptar el producto, ya vas viendo pues, los distintos variables que puedes modular en esa fórmula que te has creado, pero fíjate de la fórmula, enfócate en la fórmula, no en tanto el resultado.
Entonces tú nos dices que durante 5 años vendiendo cuando te montaste tu broker de seguros aquí en España, tú llamabas a 100 personas al día, más o menos, cold Más, call, ¿no? O sí. más de 100 al día. Cogías números de teléfono de donde bases de datos por ahí, ¿no? Y Sí, básicamente yo lo que hacía era decir, pues mira, yo en esto digo, voy a estar visitando y llamando a gente todo el día, voy a buscar sectores que me interesen. Por ejemplo, a mí me encanta cocinar y me encanta ir a la compra a los mercados. Y dije, pues me voy a recorrer todos los mercados de Madrid. Y me saqué un listado de los 70 mercados municipales que hay y tiré por ahí. Y de repente acabé pues, teniendo, pues, yo qué sé, un 30 o un 40% de los mercados de Madrid los tenía yo en cartera, asegurados. y llamabas a la gente que tiene los puestos del mercado. Llamaba al administrador. Al administrador del mercado. Entonces la idea era, si cojo el seguro del propio mercado, acabaré cogiendo los comercios de dentro. Y eso lo llevé a centros comerciales, lo llevé a comunidades de propietarios. En vez de hacer pólizas de hogar, pues cojo la póliza de la comunidad y luego le digo a los inquilinos o los propietarios de esas casas, oye, veniros conmigo que os hago un descuento por ser de la comunidad. O sea, un poco eso, pero tampoco era una ciencia muy tal. Era, ¿qué me apetece? Pues ya que voy a ir a ver cosas, que sean cosas que me interesen. ¿Hay alguna técnica o algún consejo que nos puedas dar para esas llamadas a puerta fría que a ti te funcione? Cada uno es como es, tío. Esto es muy de tu manera de ser. Yo era muy de, pues como te estoy hablando a ti, o sea, ser muy llano. Decirle, oye, que tengo una corrida de seguros por aquí por la zona, he hecho un mercado al lado del tuyo y Pepito, que es el administrador de ese mercado, me ha dicho que te llame. Me quiero pasar a verte y contarte lo que he hecho con Pepito. Y luego Eso les nos ibas a funciona ver. muy bien, les Los iba a cerrabas ver. siempre en persona. Claro, o sea, siempre hay que cerrar una visita, ¿no? Para este Tu tipo de objetivo de la cosas. llamada era cerrar la visita y en la visita cerrabas Eso es, el seguro. Eso es. ¿Y tu propuesta de valor era un precio? Era precio y know-how. Oye, es que como tu mercado, pues tengo 27. Y, joder, yo sé lo que sufrís con los tenderos, sé los problemas que tenéis, esto, mira, lo hemos solucionado de esta manera. O sea, si saben que hablas su idioma y bajas a hablar su idioma, es fácil lograr esa confianza, ¿no? Que la gente confíe en que lo que le ofreces es bueno, ¿no? Y eso es muy importante también en cualquier ventas, ¿no? Es saber adaptar tu discurso y tu manera de hablar, incluso a la velocidad en la que hablas. Cuando hablas con alguien que te habla despacito, pues lo que hay que hacer es bajar un poco el ritmo, bajar la voz, hablar a ese nivel. Cuando hablas con alguien que te habla a toda leche, pues puedes subir a su nivel y hablar con un tipo de energía distinto. O sea, todo eso lo vas modulando y lo vas aprendiendo con los años de estar sentado delante de gente vendiendo. Qué bueno. Oye, desde fuera tu carrera para cualquiera es una carrera de mucho éxito, ¿no? ¿Qué es para ti el éxito? No sé, ¿cuál es tu objetivo en la vida, ¿no? ¿Qué te planteas como éxito vital? Pues mira, yo el éxito es tan relativo que no me considero una persona especialmente exitosa. Hay gente que es muchísimo más exitosa, que ha hecho cosas que yo ni podría soñar en conseguir, ¿no? Para mí el éxito ha sido siempre quizás el disfrutar de mi trabajo. Y he tenido la gran suerte de lograrlo porque he tenido la gran suerte de poder montar el trabajo, o sea, montar la empresa donde he trabajado. Entonces siempre he tenido esa capacidad o esa suerte de poder montar estas empresas y decir, pues, ¿qué busco yo en una empresa para estar feliz? Y sobre todo es un componente muy humano, ¿no? La verdad es que ya no mido el éxito con cómo vaya bien la empresa, sino con cómo estemos viviendo los que componemos esa empresa. Y a toda la gente con la que trabajo les digo, ¿no? Al final, que vaya bien o no la empresa no es algo que nosotros podamos controlar. Nosotros podemos controlar en que hagamos bien las cosas, pero luego pueden pasar 1000 cosas. Por ejemplo, imagínate que yo no levanto la ronda antes del COVID, pues en ese momento igual los socios hubieran dicho, chico, yo no puedo invertir en esto porque no sé qué va a pasar. Y nos podríamos haber muerto. ¿Y eso tiene algo que ver con cómo hicimos las cosas hasta el momento? No. De hecho, seguramente murieron un montón de empresas que si hubieran logrado vivir 6 meses más hubieran salido y hubieran sido éxitos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos controlar? Que este proyecto y estos años de vida que le estamos dedicando a esto sean buenos y que dentro de 30 años miremos atrás y digamos, oye, qué bien que me vino esto a nivel profesional y nivel personal. Y eso pasa, en mi caso, para que sea algo personalmente muy gratificante, que esté rodeado de gente que le gusta estar en la oficina, que le gusta lo que hacemos. Y yo creo que eso es gran parte del éxito de Urbanitae. A partir de ahí, es que cada uno es tan distinto que, bueno, para gustos los colores, ¿no? Bueno, yo creo que hay otro éxito que tienes, que es que, ¿no? Desde los 24 llevas con tu mujer, ¿no? Y que vais a ser padres ahora, además. Sí. Ese seguro que será otro gran éxito. La verdad que sí. Y es raro encontrar gente que con la edad que tengo lleve tanto tiempo con su mujer y la verdad es que
Estamos encantados de seguir casados y muy contentos con nuestro futuro hijo. Yo creo que ese es el gran éxito más importante, ¿no? Elegir bien la pareja, porque si no, probablemente no habrías sido capaz de hacer todo lo que has conseguido luego. Y ahí la gente a mí me pregunta sobre temas de relación, no tengo ni puñetera idea. Y te puedo asegurar que cuando nos conocimos, mi mujer y yo no teníamos ni puñetera idea de cómo elegir pareja, y igual algo de intuición, pero vamos. Total. No, eso es muy difícil. Oye, pues vamos a una última parte de la entrevista, de unas preguntas cortitas y ya cerramos para no pasarnos de la hora. Ha sido súper interesante y te he hecho demasiadas preguntas de Urbanitae, pero me parece un negocio apasionante. Y estas nada, no las justifiques, directamente respuesta y pasamos. ¿Qué libro de desarrollo profesional, negocios o psicología más recomiendas o más impacto ha tenido en tu vida? El que más impacto, uno que me leí cuando empecé a trabajar en Estados Unidos que se llamaba Beyond Positive Thinking, que no sé si ahora le he leído ahora todavía aplica, pero me vino muy muy bien en ese momento y me impactó para siempre. Buenísimo, eso no lo hemos leído, o yo no lo he leído al menos. ¿Qué compra de 100 euros o menos ha tenido un impacto más positivo en tu vida en los últimos meses o años? En mi vida, no en los últimos años, probablemente mi primera guitarra. Y el más cercano, la primera guitarra me la compré con 13 añitos o 14, no me acuerdo cuántos. Y el más cercano del mundo profesional, pues lo que te contaba antes, me compré 100 euros de Bitcoin, cuando el Bitcoin costaba menos de €1. Y lo vendí, poco después le saqué un 40% de rentabilidad, lo vendí por 140 o 150 y me creía un genio. Y los años me han dicho que no era un genio, que era, bueno, si hubiera mantenido eso sería un billionaire ahora mismo. Brutal, habría 3 ceros más, ¿no? Sí. ¿Cuántos ceros más detrás? ¿Cuál ha sido una de las mejores inversiones que hayas hecho? Puede ser en tiempo, en energía o en dinero. Pues mira, probablemente la construcción de mi casa. Yo antes de montar Urbanitae no venía del mundo inmobiliario, no tengo nada que ver con el mundo inmobiliario, salvo que mi mujer y yo nos compramos una parcelita en Ana, estuvimos 4 años pensando en el proyecto y construimos nuestra casa. Y la construcción de esa casa, que yo no venía de haberlo mamado de ningún sentido a nivel inmobiliario o profesional, pues fue un emprendimiento precioso y a nivel económico nos salió muy bien también. Qué bueno. ¿Puedes compartir un hábito inusual o alguna cosa absurda que te gusta hacer en tu día a día? Venga, me vicio a la Play todo lo que puedo. ¿Eres gamer? Soy gamer desde los 6 años. Y si pudiera cogerme unas vacaciones y dedicarme solo a jugar a la Play un mes, lo haría. ¿Qué juegos? Pues un poco de todo. Desde juegos de los clásicos de aventura, adventure games tipo Monkey Island y todos los que salieron por ahí. Ahora estoy bastante viciado en Fortnite con mi sobrino que tiene 14 años y nos matamos entre nosotros. Brutal. En los últimos 5 años, ¿qué nueva creencia, comportamiento o hábito ha mejorado más tu vida? ¿En los últimos cuántos? 5 años. Desde que estás en Urbanitae, ¿qué has nueva cambiado? Creencia, pues ya la tenía, pero se ha consolidado 100% y es que tener más o menos dinero a partir de cierto nivel es absolutamente irrelevante. Buenísimo. ¿Qué malas recomendaciones escuchas habitualmente en tu sector? Malas recomendaciones en el sector startupero es no compartir tu idea. Lo de ten cuidado, envía un NDA y no vaya a ser que te roben la idea. La típica. Es absurdo. Nadie está pensando en robarte tu idea. A no ser que inventes algo absolutamente rompedor, que no creo. Eso en el mundo startupero. Y no te sabría decir otra. Yo creo que eso lo escucho habitualmente y no tiene ningún sentido. Sí. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Como alguien, una buena persona. Que la gente me recuerde y diga, joder, ese era un buen tío. Y a la última, ¿qué persona que conozcas y que admires nos recomendarías invitar a este podcast? Aquí saliste tú en la de Ramiro. Sí. Persona que conozca y que pueda venir. La podemos hablar a posteriori. Joder, pues Ander. Bueno, fenomenal. El propio Ander, que tiene un historión. Brutal. Estuve con él ayer porque está en el Consejo Urbanitae y estuvo. Pues si está en tu consejo y sois cercanos, te pediré la intro, por supuesto. Sí, claro que sí. Pues oye, muchísimas gracias, Diego. Ha sido un placer. Os seguiremos en Urbanitae, que tiene el proyecto una pinta brutal, y gracias por todos tus aprendizajes. Muchas gracias. Un placer. Hasta la semana que viene.